20 segundos. Ok, yo les voy a hablar sobre la parte cuando el pueblo de Dios creó el becerro de oro. Les voy a leer Éxodo 32:1. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces nosotros tenemos que recordar que Moisés estuvo con Dios en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué hizo el pueblo en ese tiempo, verdad? Y realmente lo que hizo el pueblo fue una fiesta pagana donde había apostatado de Dios, porque quisieron construir, porque construyeron este becerro de oro, ¿verdad? Y muchas veces a los cristianos nos sucede algo similar cuando nosotros no tenemos constantemente a un líder cerca de nosotros. Lo que nos sucede es que nos apartamos de Dios. Nosotros puede ser que leamos la Biblia y que vayamos a la iglesia, pero tenemos que tener constantemente ese líder cerca de nosotros, porque si no, poquito a poco, no, en cierta forma nos apartamos de Dios. El pueblo no abandonó a Dios porque Moisés se tardaba o porque estaban impacientes. Realmente el pueblo abandonó a Dios porque realmente Dios no había estado en sus corazones. Ellos eran, como vimos que Dios los libró de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Ellos físicamente ya eran libres en el desierto, pero en su corazón realmente seguían siendo esclavos de esa idolatría. Entonces, así nos pasa también muchas veces a nosotros. Decimos que sí, Cristo me salvó, yo le entregué mi vida a Cristo, pero en cierto modo continuamos amando al mundo. El pueblo le dijo a Moisés, en ese mismo verso que leímos ahora, el pueblo le dice a Moisés, hay una parte que dice, porque a este Moisés, ¿no? A este, como refiriéndose, les voy a leer la frase completa, dice, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces se refieren a Moisés como de una manera muy irrespetuosa, ¿verdad? Muy despectiva. Y con esta expresión nos podemos dar cuenta que realmente el corazón del pueblo estaba alejado de Dios y habían perdido ese respeto por Moisés, ¿verdad? La obediencia, la sumisión a ese líder. Y muchas veces eso nos sucede a nosotros, ya lo voy a comentar un poquito más adelante. Hebreos 13:17 trata sobre los deberes cristianos. Y en ese verso 17 específicamente de Hebreos 13 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces aquí nos muestra que nosotros tenemos que obedecer a nuestros pastores, sujetarnos a esos líderes, porque al final va a ser para nuestro bien, para nuestro provecho. Y bueno, cuando un pueblo habla mal de su líder o una persona habla mal de su pastor, ¿verdad? Esa persona en cierta forma está alejada de Dios, así como el pueblo hizo con Moisés, que abandonó ese respeto y esa obediencia a Moisés cuando Moisés estuvo ausente, porque le dijeron, y este, que no está aquí, ¿verdad? Eh, Quería comentarles también sobre Éxodo 23. Éxodo 23, claro, estoy retrocediéndome un poquito porque esto viene al caso. Son dos mandamientos que Dios nos da. Uno de ellos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nosotros podemos darnos cuenta que debemos darnos cuenta que en nuestro peregrinar no puede haber nada, absolutamente nada que le quite ese puesto a Dios como como lo máximo, porque Él es lo máximo para Líder. nosotros. Pero muchas veces la gente quiere quitarle ese puesto a Dios adorando el dinero, la fama, popularidad, el poder. En el siguiente verso, 4, en el mismo Éxodo 20, el otro mandamiento dice,
no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Yo estuve investigando un poquito y aprendí que los mandamientos hechos por Roma no contienen este segundo mandamiento de Dios, no lo tienen. Este mandamiento no está presente en la Iglesia Católica y tampoco en el Vaticano. Ellos lo eliminaron, lo suprimieron porque quisieron. Y este mandamiento destruye totalmente el sistema de adoración pagano de Roma y de la Iglesia Católica, porque el mandamiento dice que no debemos adorar y hacernos imágenes. Y ellos lo eliminaron porque eso es lo que ellos hacen. Ellos crean imágenes, la Virgen, los santos, y los adoran. Entonces, por eso es que ellos lo suprimieron de allí. Y no puede existir ninguna imagen ante la que un ser humano se incline. Nada, nada. Ni siquiera a nosotros nos es permitido que a los ángeles del cielo se les adore, ¿verdad? Ni siquiera a ellos. El pueblo que fue sacado de Egipto, nosotros vemos que violó estos dos mandamientos en cuanto el líder, que era Moisés, desapareció, o sea, estaba con Dios en el monte Sinaí durante esos 40 días y 40 noches. Ellos cometieron estos dos pecados de los dos mandamientos que acabamos de mencionar anteriormente. ¿Y por qué el pueblo violó estos mandamientos? Nosotros sabemos que el ser humano es muy religioso y necesita creer en algo. Y como no entiende lo desconocido y no entiende a Dios, se crea un Dios a su manera. Y todos nacemos con un vacío en nuestro corazón y buscamos llenarlo con algo, especialmente las personas que no son cristianas, ¿verdad? Nosotros intentamos hacerlo, a veces fallamos, pero las personas que no son cristianas tienen un vacío demasiado, demasiado grande en su... Ok, queda un minutito. Y buscan llenarlo con el dinero, con la fama, o llegar a ser como alguien que es famoso, con un título de un universitario, o con muchas otras cosas. Pero este vacío solo se puede llenar realmente es con la presencia de Dios. Por eso Jesús dijo, si bebes de esta agua, jamás tendrás sed. Pero los que no son cristianos e insisten en beber de otra agua, siempre van a tener sed porque van a tener ese vacío. Hubo a Moisés, ellos pidieron a Aarón fabricar, hacer algún dios, algo al que seguir, y fue cuando fabricaron el becerro de oro. Entonces, si nosotros lo trasladamos como a nosotros, vemos que cuando el ser humano no sabe a quién adorar, se inventa a quién adorar, porque el ser humano necesita algo como que del más allá en el que creer, ¿verdad? Entonces ellos inventan adorar a los santos, al dios del mar, dios del sol, a San Pancracio, etcétera, ¿verdad? Bueno, esta es la historia de casi toda la humanidad corrompida, pero el cristiano es diferente porque el cristiano sabe adorar lo invisible. El cristiano sabe adorar a Dios y no a estatuas que son visibles, como otros hacen porque no conocen ni entienden a Dios. Entonces, para ellos es locura adorar algo que no pueden ver, no lo saben adorar. Entonces, ellos buscan algo que ellos puedan ver, por eso es que se crean esas estatuas y las tienen allí para verlas, hablarles, etc. Y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y Dios se complace en sus hijos por su fe. Y esta fe se manifiesta cuando nosotros adoramos y creemos en eso invisible que es Dios. Para nosotros la fe es lo que nos hace ver lo que no podemos ver con nuestros ojos físicos, ¿verdad? Eso es para nosotros la fe. En cambio, el pueblo de Israel, ellos querían ver algo, querían adorar algo, construir algo, y por eso fue que fabricaron el becerro de oro. El pueblo de Israel realmente, si nos ponemos a ver, ellos no eran salvos, porque ellos, cuando estaban en Egipto, ellos adoraban a dioses falsos, y ellos tenían esa naturaleza caída de ese pueblo mientras estuvo en el desierto. Realmente esa naturaleza caída nunca fue transformada porque siguieron adorando a esos dioses. Lo comprobamos porque querían adorar a esa estatua de oro que habían creado, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que de esa generación que salió de Egipto,
dice Dios en su palabra que nadie entró a Canaán, porque todos murieron en el desierto. Solo fueron dos los que entraron y los hijos de esa generación que murió. Y los dos que entraron fue Josué y Caleb, creo que se llamaba. Ujú. Dios por eso los llamaba, Dios los llamó generación perversa, hijos infieles. Dios Mm. conoce nuestros corazones y Dios los conocía realmente. Y debemos tener mucho cuidado porque esta proporción, ¿verdad? Imagínense, no sé el número cuántos eran, pero esta proporción de toda esa gente que caminó en el desierto, esa gente era muchísima y a la final vinieron realmente a a entrar a la tierra prometida muy pocos. Y quizás esa proporción tan pequeñita se repita cuando suceda el rapto, no lo sabemos, o sea, no todos nos iremos. Las iglesias se llenan de mucha gente que cree, pero no todos tienen verdaderamente la unción del Espíritu Santo. Y esta unción del Espíritu Santo se manifiesta o la podemos ver cuando realmente nosotros creemos en las promesas de Dios. Esto se manifiesta con nuestra fe en Dios. Y esto es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Es un ejemplo para nosotros hoy en día, ¿verdad? Para que no seamos idólatras. Todo el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, todos hicieron lo mismo, todos. Pasaron el Mar Rojo, comieron del maná, vieron la nube durante el día y que los dirigía, ¿verdad? Para saber a dónde tenían que caminar. Todos vieron también la columna de fuego en la noche para saber por dónde tenían que caminar. Era igual para todos. Igual nosotros, todos vamos a la iglesia, todos nos bautizamos, todos alabamos a Dios, pero Dios no se agradó de todos ellos, porque como lo vimos antes, sin fe es imposible agradar a Dios. No todos eran hombres de verdadera fe. Y debemos preguntarnos si realmente tenemos esa unción del Espíritu Santo y realmente cuidarnos mucho de eso, cuidarnos mucho de eso.